Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemany y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El Brighton ganó ayer al Bournemouth 3-1, el conjunto del sur de Inglaterra ya es tercer clasificado en la Premier y ya sabemos que en el fútbol mandan los resultados, pero si además de tener buenos resultados, teniendo en cuenta además la historia y presupuesto que tiene el Brighton, el equipo juega con un estilo inconfundible, de una forma atractiva, divertida. Estamos hablando de algo bastante gordo, de prácticamente una revolución. Pero, ¿qué es lo que hace realmente especial a De Zerbi? ¿Por qué muchos consideran que va a marcar historia en los banquillos? Hoy en Play Fútbol nos sumergimos a fondo en el mundo de De Zerbi. We have to keep our style when we are losing, when we are winning. We can't forget our DNA because the game can change, but it's bad when the result can change our style, no? Arrancamos el episodio de esta semana, vamos a dedicar la portada a Roberto De Zerbi, le escuchamos ahora, va a ser un continuo, vais a ir escuchando a Roberto De Zerbi y su manera de entender el fútbol, con declaraciones propias del técnico italiano. Vamos a charlar con Roger Bonnet, jugador de fútbol del Tulsa en Estados Unidos, pero un jugador que adora el juego, que lo explica además súper bien y es un enamorado de Roberto De Zerbi. Vamos a intentar conocer las claves del mundo de Zerbi, pero ya sabéis que Play Fútbol se puede escuchar en todas las plataformas de audio, evidentemente en Ser Podcast, pero también en la que prefiráis. Estamos en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify. Bueno, que no tenéis excusa y no olvidéis seguir, darle like, suscribiros, dependiendo de la plataforma en la que lo escuchéis, darnos un poco de cariño. Ahora sí, vamos con el arranque del programa. Saludamos ya a Roger Bonnet, que nos escucha desde Estados Unidos. Hola Roger, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Un placer estar aquí como siempre. Igualmente, Roger, estás ahora en el Fútbol Club Tulsa en Estados Unidos probando, vamos a decir, no sé si el sueño americano, como mínimo la aventura americana, ¿verdad? Sí, más o menos. Firmé aquí principio de marzo, creo que fue, y bueno, ya llevo aquí 6-7 meses, ya tramo final de temporada. Estoy en la USL Championship, que es la segunda división de aquí de Estados Unidos, y luchando para a ver si nos podemos meter en playoff, que bueno, no hemos hecho una buena temporada, pero el sistema aquí te da esa opción de a pesar de no haber hecho una buena temporada, aún de meterte en playoff. La intención es hablar de Zerbi con Roger Bonnet, porque Roger, tú tienes decidido que quieres ser entrenador de fútbol, porque si le seguís en Twitter tiene mogollón de análisis hechos de partidos, una lectura del juego yo creo que muy rica, muy evidente. ¿Lo tienes decidido que quieres ser entrenador o algo relacionado con esto? Sí, clarísimo, pero desde hace muchos años ya, bueno, mi padre ya fue entrenador de fútbol profesional y ya lo tenía desde pequeño que estaba entrenando, y bueno, a medida que voy creciendo, pues también el ir jugando a nivel profesional, pues también me ayuda, ¿no?, a entender cada vez más el juego, a hacer más contactos, a moverme en diferentes países y a preparar un poco pues mi carrera ya como entrenador. Pero sí, es la intención. Yo a Roger lo sigo desde hace mucho tiempo, hemos hablado con él alguna vez aquí en Play Fútbol y sé de lo que le gusta de Zerbi como entrenador, pero es que tienes una historia curiosa con el técnico italiano, precisamente en un viaje que hiciste por Italia, viendo a su Sassuolo. Sí, y lo mejor de todo es que no fui para ver a su equipo, sino que bueno, fui
fui a hacer un tour por Italia a ver un poco varios equipos, entre ellos el Inter de Milán y otros equipos, y en ese momento pues jugaba el Sassuolo contra el Napoli. Era 2019, si no me equivoco, y creo que era de los primeros partidos de Gattuso en el Napoli. Y pues bueno, yo fui a ver un poco, había seguido la liga italiana, pero no hasta el punto igual de haber seguido al Sassuolo y de conocer a De Zerbi. Y nada, fue entrar empezar el partido, y minuto 5 vi un saque de puerta del Sassuolo, vi a los dos mediocentros metidos dentro del área y digo, ¿qué es esto? Esto es la primera vez que lo veo en mi vida, y a partir de ahí... Y ese partido lo perdió el Sassuolo, lo ganó el Napoli 1-2, pero me fui de ahí con la sensación, estaban Locatelli, que te acordarás, Jeremy Boga, claro, Traoré, jugadores de este tipo, y me quedé con esa salida de balón que me impactó tanto, que a partir de ahí yo empecé a seguir a De Zerbi ya cuando se fue al Shakhtar Donetsk, y es que lo tenía muy claro, que creía que sería un entrenador diferencial y que poco a poco iría evolucionando, y bueno, no me equivoqué. No, acertaste de pleno. De Zerbi ya sabemos que es un técnico que le gusta tener la pelota, que le gusta presionar en campo rival, pero hay una cosa que le hace diferente para mí del resto, que le diferencia prácticamente del resto. Él tiene una intención clarísima en la salida de balón, y es poner un cebo. Es que piquen en ese cebo. O sea, él no quiere sacar el balón solo por sacarlo jugado, que también, sino lo que busca permanentemente es que le presionen, que vayan a por él. Un poco el juego del pañuelito, ¿no? Que vayan, que te presionen, y en ese momento en el que han picado, que han mordido el cebo, meter ese pase que o deja claramente en ventaja para una posible transición, o te deja al compañero al menos liberado. Que esa presión no surta efecto. Y creo que es tal cual, que lo que quiere es atraer al rival permanentemente. Y, por ejemplo, utiliza muchísimo la suela de la bota, que los jugadores pisen la pelota, porque eso genera un movimiento de atracción de los puntas rivales tremendo. Roger. Sí, yo creo que la clave de esto, ¿no? Y lo que le hace un poco diferente es esas distancias de relación entre centrales, portero y los dos mediocentros. Todos están cerca y todos están prácticamente dentro del área, ¿no? Que siempre hacen ahí un rondo entre estos 5 jugadores, que los equipos rivales les van a buscar con 3, con 4, pero siempre les encuentran el hombre libre, ¿no? Y como bien has dicho, la intención siempre es encontrar un hombre libre de estos 5 prácticamente, para luego ya sí jugar en siguientes líneas, que ahí es donde tiene la intención siempre de buscar pues igualdades numéricas, pero ya son en última línea, ¿no? Y lo hacen de maravilla. De terceros hombres, para mí son un equipo que el concepto de tercer hombre lo ejecuta a la perfección. Y lo que has dicho tú un poco, ¿no? Lo de la suela del zapato, es un concepto nuevo que yo tampoco había escuchado nunca, y que lo que hace al final, el hecho de parar el balón con la suela del zapato, hace que sea muy difícil orientar esa presión, ¿no? Porque puede salir por cualquiera de los dos lados. Y es un conceptos nuevos. Aparte, el hecho de pisar el balón con la suela del zapato hace que el rival piense que está relajado, ¿no? Y dice, ostras, voy a presionarte, y es la intención, ¿no? Atraerte, que vengas a buscarlo para allí encontrar su espalda, y posteriormente la espalda de los siguientes. Un altro aspetto tecnico che curo nell'esecuzione è la suola. Ne parlavamo ieri, Renzo, della suola, perché certe volte la suola fa sì che l'avversario ti venga a pressare un po' più forte, e soprattutto la suola ti permette di avere il pallone frontale a te. Il controllo spesso ti orienta o a destra o a sinistra, e quindi ti autoesclude una giocata. Se tu lo controlli con la suola, puoi andare a destra, a sinistra e davanti, e hai il dominio totale del pallone. Este era De Zerbi explicando precisamente lo que nos contaba Roger, que tener el balón controlado con la suela de la bota te permite salir hacia los dos lados, generas atracción, es muy importante. Yo, Roger, pondría también el punto importante, el acento en la personalidad que le imprime a sus jugadores que están iniciando la jugada. Ayer contra el Bournemouth falla el portero en una acción de un pase que no es del todo difícil en teoría, pero
tienen muchísima personalidad, se rehacen, siguen jugando exactamente igual y no en vano son el único equipo en la Premier League que no ha sacado desde puerta ningún saque de puerta en largo todavía, en las jornadas que llevamos. Me parece muy interesante eso, la personalidad, el no sentirse agobiados y saber que el estilo es uno, que el estilo es innegociable y que ese querer atraer la presión, eso no se negocia. Y la capacidad que tienen para imprimir esa personalidad en jugadores que antes no tenían tanto estas características. Sí, 100%. Es que esa es la intención principal, ¿no? Atraer a que le salten. Por ejemplo, muchas veces vemos al portero, ¿no? A Jason Steele, que para el balón y se espera que salte alguien para luego... si ese jugador, por ejemplo, ha saltado el delantero centro que estaba con el central derecho, para luego, con un tercer hombre, encontrar ese central derecho que pueda subir con el balón y jugar con siguiente línea. Y esa es la intención todo el rato, ¿no? Que vayan saltando jugadores e ir encontrando sus espaldas. Y para mí, pues son uno de los equipos que lo hace mejor. Y no solo eso, sino el timing, ¿no? De esos movimientos, como decías tú, el timing de los mediocentros para venir a buscar y jugar ese tercer hombre, para mí es de un nivel, de nivel Manchester City, o te diría que hasta que más, porque hasta Pep lo ha dicho, que el Brighton de Chervi es para él el mejor equipo en salida de balón. Es importante que le quede claro a la gente que es un conjunto que si puede correr, corre también, que a la mínima que te encuentras esa ventaja después de superar esa primera línea de presión, si tiene espacio para correr, lo hace sin ningún problema. Y luego el tema de las estructuras. Es un equipo preparado para salir con estructuras distintas, muchas veces con el portero haciendo línea de 3 con los centrales más abiertos, los laterales bastante más altos, muchas veces metiendo a uno de los centrocampistas escalonado y el siguiente bastante cerquita de la línea de centrales, que es difícil de prever cómo presionarle a este equipo porque tienen varias estructuras distintas preparadas y van interpretando según el momento de partido cómo les conviene más salir. Pero vamos, que lo importante en este equipo sobre todo es la personalidad. Más allá de las estructuras, creo que tiene todavía más importancia esa personalidad de los futbolistas. Sí, dentro de ser un equipo muy propositivo, también hace pequeñas adaptaciones, ¿no? A lo que se encuentra el rival. Lo has dicho tú, el último partido contra el Manchester United, que el Manchester United propuso una forma de presionar un poco distinta, igual a lo que de Chervi se esperaba, pero allí se adaptó durante el partido y lo que has dicho tú, si tuvo que abrir a los centrales, pues los abrió. Juega también mucho con las alturas de los laterales. De repente están cortos, de repente están más altos, de repente están por dentro, porque también están por dentro. Y hasta también juega mucho con la altura de uno de los dos mediocentros, que ahora está siendo más Pascal Gross, que el año pasado fue McAllister, que lo encuentras en la base de la jugada, como dices tú, en el saque de puerta, pero que luego también ya en último tercio también te lo puedes encontrar en uno de los cuadrados, ¿no? Y un poco más arriba, incluso cayendo a los costados, que el otro día contra el Manchester United también caía mucho Pascal Gross a los costados. Yo creo que la evolución de Chervi es que cada vez ya no haya tanto posiciones, sino que haya más funciones, ¿no? Y que se vayan alternando los espacios como un poco a medida que cada jugador va entendiendo más el juego que él quiere, pues que se vayan moviendo con más libertad, ¿no? Es muy interesante lo que dices, lo de las funciones y no tanto las posiciones, luego iremos a ese tema, pero precisamente estabas hablando de los mediocentros. El sistema que suele utilizar con este Brighton viene a ser un 4-2-3-1, 4-4-2, según se miren en algún momento. Los extremos generalmente bastante abiertos, pero sí que utilizan normalmente a dos pivotes, que es algo, nunca sé exactamente quién ha sido el primero y cómo funciona este tipo de cosas, pero lo han ido adoptando otros equipos en Europa, cuando la mayoría de equipos que querían salir jugando desde atrás jugaban una especie de 4-3-3 prototípico, en el que el mediocentro bajaba bastante a recibir de centrales, incluso a la misma base de la jugada. Al final sus dos mediocentros acaban siendo también un foco de atracción para una presión que muchas veces el equipo se la acaba saltando, acaba metiendo mucho pase de central
a media punta, de central al punta, al delantero que baja a hacer el desmarque de apoyo, y sí que es en ese tercer hombre en el que aparece el mediocentro. Pero es que estamos viendo muchos equipos europeos, incluso el Manchester City ahora, utilizar dos jugadores en la sala de máquinas. Yo creo, al menos es mi interpretación, sobre todo para generar esa atracción y intentar que te presionen con dos futbolistas a tu sala de máquinas. Sí, 100%. Al final lo que haces, acercando tanto a los dos mediocentros y juntándolos tanto, lo que haces es alejar a los mediocentros rivales y abres un espacio entre la línea del medio campo y prácticamente tu propia área, que ahí lo aprovechan los dos, yo les digo los dos falsos nueves, porque realmente el punta y el media punta, los dos vienen a buscar encuadrados y ahí sí que juegan un tercer hombre, y como el espacio es tan grande porque han atraído a los mediocentros rivales, ahí juegan un tercer hombre rápido para los mediocentros y luego sí que tienen a las dos balas en los extremos que están preparadas para eso. Mitoma, Solimarch, el Buonanotte, Enciso, que ahora está lesionado, pero que son los que te atacan el espacio y claro, si tú, habiendo descendido a media punta, y apunta a los dos falsos nuevos, como le llamo yo, y te persiguen los centrales, si tú consigues jugar ese balón de cara, hay un espacio detrás de los centrales que es enorme para atacar. Sí, es tal cual. Decías antes, no es tanto posiciones como funciones. A mí me fascina también cómo se encadenan los movimientos. Decías antes, los dos falsos nueves. Contra el United, por ejemplo, bajaba Welbeck a recibir un balón y ya estaba Adingra o Mitoma casi ocupando ese espacio que deja el falso nueve, que es un movimiento típico en el fútbol, pero es que se encadenan directamente esos movimientos, porque entonces Bellman, el lateral derecho, es el que pasa a ocupar la posición de extremo derecho que ha abandonado Adingra. El teórico central diestro Vangeque casi está en una posición también de lateral derecho. Es decir, de una manera orgánica, de una manera muy natural, se produce un intercambio de posiciones. El Madrid de Ancelotti, por ejemplo, esto lo ha hecho bastante bien en los últimos tiempos, pero claro, es que De Zerbi, que ya es buenísimo en cosas como sacar el balón desde atrás, en ese intercambio posicional tan natural, también vemos a su equipo súper trabajado. Sí, y yo creo que aquí hay una evolución en comparación con el año pasado. Yo creo que cada vez, De Zerbi ya lleva un año, más de un año creo, en Brighton, ha podido ya cada vez sus jugadores entienden mejor lo que él quiere, entonces eso hace que también tenga más tiempo que trabajar, más tiempo para trabajar y que pueda, pues que tenga distintos jugadores que puedan ocupar distintas funciones, ¿no? Como tú dices, y si ahora pues tiro el lateral largo, ahora lo puedo meter por dentro, ahora lo puedo meter en el cuadrado, ¿no? Y el ejemplo de todo eso es, por ejemplo, un jugador que a mí me encanta, que es Pascal Gross, que es lo que te he dicho antes. Lo puedes ver en la base de la jugada, lo puedes ver de lateral que se mete por dentro, lo puedes ver de extremo abierto en banda, lo puedes ver como el otro día llegando al área y metiendo ese gol que metió. Y yo creo que por ahí pasa un poco, ¿no? La evolución de Zerbi, que lo está haciendo un equipo imparable, es que ya no hay posiciones, hay más funciones, roles, y cada vez más ese intercambio de posiciones cada vez lo hace más complicado para cualquier rival. A mí me gusta que estemos ensalzando tantísimo el trabajo de Zerbi sin haber pisado un equipo grande. Es verdad que sí que ha jugado la Champions, lo ha hecho con el Shakhtar, pero que no ha estado todavía en un grande europeo, y sí que creo que ese es el siguiente paso. Medir a De Zerbi con esa presión de competir con un equipo que está obligado a ganar títulos en ligas importantes. Roger. Sí, mira, voy a decirte dos cosas ya para acabar. Una de las cosas que creo que ha cambiado de Zerbi es eso, que siempre se decía, no, Pep lo hace y saca el balón desde atrás porque tiene los jugadores. Y al final yo creo que de Zerbi ha cambiado un poco eso, porque ya con el Sassuolo, con el Shakhtar Donetsk, con el Brighton, que evidentemente son equipos grandes dentro de lo que es el fútbol en general, pero que no son equipos top. Igual el Shakhtar no es un equipo top a nivel europeo, el Brighton no es un equipo top en Premier League, y consigue trasladar sus ideas a los jugadores y que funcione, ¿no? Y a mí, mira, de Zerbi me recuerda un poco, a ver si coincides, me recuerda un poco a la salida de balón con la intención de provocar en siguientes líneas de Antonio Conte, de su Inter de Milán, con Lukaku y Lautaro, ¿no? De eso, de provocar con pases cortos para que vengan y luego encontrar a los dos puntas con diferentes estructuras,
pero algo parecido. Luego, tiene cosas de Bielsa en el sentido de esa verticalidad, ¿no? Cuando encuentras ya al hombre libre o el hombre a hombre, que a veces lo hemos visto en la presión, me refiero, que a veces lo hemos visto al Brighton ir hombre a hombre a la presión. Y en cambio, también tiene, evidentemente, cosas de Pep, que es que tiene el pase como herramienta principal de su juego, ¿no? Y esa mezcla de tres entrenadores tan influyentes como han sido Pep, Bielsa y Conte, pues me hace pensar que De Zerbi, pues cuando coja uno de los grandes, pues puede marcar una época. Roger, un auténtico placer escucharte hablar de Zerbi. Un abrazo, suerte en el tramo final de temporada y hasta la próxima. Vale, muchas gracias, Bruno, un placer. If you play without courage, it's different than Brighton style. I think also the style can give you the proud, no? And I think the Brighton fans are proud for their players. Cerramos así la portada, hablando de Zerbi, tramo ya para la actualidad. Enseguida saludamos a Paquillo Mariscal. Antes que nada, vamos a hablar del Manchester City, de Guirassy, del delantero que está liderando la tabla de goleadores en Alemania, y también de ese pedazo de North London Derby, empate a 2 entre Arsenal y Tottenham. Un par de apuntes muy rápidos. En el clásico francés ganó el PSG por 4-0 al Marsella, con un golazo de Ashraf de falta, doblete de Gonzalo Ramos, gol de Colomoni, pequeña lesión de Mbappé, pero parece que no es nada demasiado importante. Y también en Países Bajos se jugaba el clásico entre el Ajax y el Feyenoord. Ganó el Feyenoord 0-3, pero es que tuvieron que suspender el partido por el lanzamiento de bengalas de los ultras de el Ajax. Se ha producido un problema ejecutivo, un problema institucional gravísimo en el Ajax. Ha acabado con la destitución ahora mismo del director de fútbol, Minslat, y bueno, veremos si no queda en algo incluso más gordo. Arranque de temporada nefasto del Ajax. Ahora sí, Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Pues muy bien, Paquillo, con ganas de hablar de Serhou Guirassy, de este delantero que sorprendentemente está por delante de Kane, está por delante de Boniface, está liderando con 10 tantos en 5 partidos la tabla de goleadores en Alemania, además jugando en el Stuttgart. Una de las grandes de toda Europa, en Bundesliga, por supuesto, tú lo has dicho muy bien en la entrada, más goles que Harry Kane, que Boniface, que futbolistas que están llamados a pelear el pichichi, ¿no? Y creo que una sorpresa por el equipo en el que juega, un Stuttgart muy diezmado, un Stuttgart venido a menos en plantilla, han salido Sosa, Mavropanos, Endo, han fichado perfil medio-bajo. Se ha mantenido a él, que ya el curso pasado dio aire fresco a la delantera, y sin lugar a duda, te digo un dato, Bruno, solamente Lewandowski había conseguido llegar a los 10 tantos en 5 jornadas de Bundesliga. En toda la historia de la Bundesliga, lo de Guirassy creo que hay que apuntarlo en rojo, porque va a ser el nombre propio de la temporada en Alemania, sin duda. Es que lleva 10 goles, hay que decir que es un futbolista con recursos dentro del área, tiene muy buena presencia, está cerca del 1,90 m, si no me equivoco es 1,87 m, es decir que para jugadas de cuerpeo, centros al área y demás es muy bueno, aunque yo me pasa un poco como con Colomani, no destacaría sobre todo a Guirassy en ese tipo de acciones, para que la gente me entienda. No es Haller en ese tipo de jugadas, y sí me parece un futbolista móvil, con buena cintura para generarse ocasiones dentro del área, aunque no estén especialmente claras, y sobre todo, Paquillo, con una facilidad para encontrar recursos distintos a la hora de rematar brutal. El gol que marca el otro día es una vaselina súper delicada, muy bien dibujada la trayectoria del balón. La verdad es que es precioso el gol que marca, y no es el primero, ¿eh? Perfil de delantero, que tú lo has dicho bien, que engaña un poco. Es muy coordinado, parece casi 1,90 m, lo pesado que parece, porque es móvil, tiene desmarques, rupturas muy buenos, quiero decir, sale del área y luego la rellena, no solamente la pisa. Buena definición lo de Haller, es otro tipo de 9 totalmente distinto, que tiene capacidad y variedad en el remate. Hace poquito anotó un hat-trick, uno con un gol con izquierda, otro con derecha y otro de cabeza, o sea, el hat-trick perfecto. Y este pasado fin de semana, como tú bien definías, encima teniendo esos recursos técnicos de anotar vaselina o remates muy diferentes, de un tipo de delantero de muchos quilates, y que luego también es muy autosuficiente, Bruno. Yo creo que hemos visto jugadas en las que parece
efectivamente por eso, por físico, que va a torpear, y en absoluto es capaz de eliminar rivales, es capaz de, con esa potencia, dejar atrás marcas, y creo que es muy, muy completo. Es un futbolista que ha tenido unos movimientos en el mercado también un pelín extraños. Estuvo jugando en el Colonia, en Alemania, hace muchos años. Le llegó a firmar el Rennes por 15 millones de euros y ahora hace año y medio, en mitad de la temporada anterior, de la 21-22, de la 22-23 lo firma el actual equipo en el que milita, el Stuttgart, y ya empieza a hacer cifras. Hace medio año en el que en 22 partidos marca 11 goles, que creo que es una muy buena cifra para un delantero que acaba de aterrizar en un campeonato, en un equipo y demás. Pero es que se está comiendo esas cifras, Paquillo. No sé si a mí al menos me está sorprendiendo, hay que decirlo claramente. Nunca ha tenido un año de tantísimos goles y es verdad que es joven todavía, tiene 27 años, pero bueno, lo firmaron por 9 millones, es decir que su cotización respecto a algún momento de su carrera ha bajado, pero en cambio está seguramente en el mejor momento de su carrera, ¿eh? Sí, más teniendo en cuenta que 27 años ya es, todavía no llega ni a la plenitud, teniendo en cuenta lo que se haga las carreras actualmente. Yo creo que todavía puede dar ese pasito más, está demostrando que tiene mucho techo, aún mucha mejora. A mí lo que me sorprende, es verdad que hay que decirlo claramente, yo creo que nadie este verano, ninguno, por muy experto que seamos, mucho que sigamos la Bundesliga, podríamos pensar esta noticia que estoy hablando de Guirassy, esta cifra ahora mismo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, él tuvo oferta y él declaró que quería seguir en Stuttgart porque estaba convencido que un equipo quizás de menor entidad que alguna de las ofertas que tuvo podía convertirse en el killer de la Bundesliga. Y bueno, un nivel de confianza en sí mismo, de autoexigencia, que desde luego lo está demostrando con creces. Absolutamente. Además, viajamos ya hasta la Premier League. Ganó el Manchester City, el actual líder, el único que lo ha ganado todo, en este caso en la Premier League. Le ganó por 2-0 al Nottingham Forest, un partido que se le complicó más de lo que pensaba el conjunto de Guardiola con esa expulsión tonta, pero creo que justa de Rodri. Estaba a un nivel impresionante y va a ser una baja complicada de gestionar para el Manchester City, pero me han llamado bastante la atención estas declaraciones de Guardiola. Voy a dejar también la pregunta del periodista porque el periodista Sam Lee, periodista de The Athletic, le pregunta a Pep si el hecho de haber firmado a tantos jugadores que son tan buenos conduciendo, especialmente hay dos casos, en conducción son buenísimos, tanto Kovacic como también Mateus Nunes, si es algo buscado, si han tenido que ver las ideas de la dirección deportiva y también de Guardiola de firmar este tipo de jugadores. Y esto es lo que responde Guardiola, es la secuencia de pregunta y respuesta. Of other things too, but was that something that you and the club and Cheeky really wanted to add this season? Did you want to add something else to the team? I love the players in the middle who's able to dribble and drive 10-15 meters. I like it, I love it. Why is that so important to this team in particular? Because we could maybe say it's all about passes for City. Well, when you dribble in the middle, you are attacking in the next line, and after when you attack the next line, Erling, Julian, Phil, the strikers will be alone. Everyone his own player, and when someone comes with the ball, you have to make some movement. You have to decide you go to the ball or you continue with you. It normally happens in the wingers. The winger has the ability to do that, but when you have in the middle players have the ability to pass, but to dribble and attack the next line, wow, it's so dangerous for the. Es muy interesante lo que comenta Guardiola de las conducciones, de cómo te genera también que jugadores en el último tercio estén solos, porque al final un jugador que conduzca bien, un centrocampista que conduzca bien, se planta en tres cuartos y lo que hace es generar o captar una atención de algún rival, y eso permite que, lo decía Guardiola, jugadores como Erling Haaland, como Julián, se queden solos. Es curioso y ya ahondaremos un poquito más en el tema, pero es un tema interesante que dibuja un poco que los fichajes, Paquillo, del Manchester City este año han ido por ahí, y quería empezar precisamente por Mateus Nunes, porque Mateus Nunes me parece que es el de los centrocampistas que han jugado al lado de Rodri esta temporada el que mejor ha entendido que Rodri se basta y se sobra él solo
para dominar la zona ancha y que casi lo que tenía que ser era un apoyo del extremo, un jugador más de atacar el último tercio de campo, porque Rodri solo prácticamente ya se come el centro del campo. Me gustó mucho el partido de Mateus Nunes, más allá de esa asistencia perfecta en el centro a Erling Haaland. Sí, yo creo, Bruno, que una reflexión que habrá que hablar cuando pase más la temporada, estoy contigo, largo y tendido, a ver hacia dónde va el City, porque pienso que Guardiola ya habría replanteado tener un plan B, que puede ser plan A, como estamos viendo, en plantilla con este tipo de perfiles. El caso de Mateus Nunes es muy significativo. Fíjate que, por ejemplo, el curso pasado, esa victoria contra el Arsenal, que fue clave para la Premier, la hizo en un contexto en el que Kevin De Bruyne brilló, por ejemplo, en eso. Es un futbolista de mucha conducción y menos pase, menos asociación, ¿no? O sea, él sabe perfectamente que necesita ese tipo de alternativa. Ahora lo ha conseguido con Mateus Nunes, Kovacic, etcétera. El caso de Mateus Nunes es paradigmático porque está haciendo otro tipo de cosas de lo que, bueno, había que verlo fuera del Wolves, ¿no? Sabíamos todos, intuíamos que era un gran futbolista, pero trabajar con Guardiola es otra cosa, lo tenemos todos claro. Fíjate que en Champions actuó muchas veces por detrás de Rodri. Este partido contra el Nottingham Forest que estamos analizando le dio esa libertad y ese espacio a Rodri en la base para organizar, y a él, bueno, pues genera esa incertidumbre porque también es muy bueno sin balón, no solamente cuando conduce, sino va ocupando espacio, va arrastrando marca, y yo creo que al final, como cada año Guardiola nos sorprende, el año pasado fue lo de los 4 centrales atrás, lo de Stone, ese rol híbrido. Creo que esta plantilla, estos movimientos de verano y este City que estamos viendo va a virar hacia ser un City quizás de un poquito menos control o menos selecciones cortas, como podría ser con Gundogan, con lo de Stone, Rodri, y buscar más eso, transitar o conducciones más largas para generar otro espacio. Es también importante el fichaje de Jeremy Doku y lo bien que ha caído en el equipo. Te leía en Twitter algo así como que era un jugador súper importante porque desde la salida de Sterling, ya también sin Mahrez, le faltaba igual un poco de desequilibrio, de trueno, de energía, ¿no? En ese 1 contra 1 en el último tercio. Grealish es un futbolista capaz de eliminar rivales, pero no tanto de manera vertical, más recortando hacia afuera y generando otro pase extra. Doku lo que hace es eliminar rivales en vertical, o sea, lo que hace es recibir y un cambio con cambios de ritmo y cambios de dirección que son rapidísimos, elimina al rival. Que tiene que trabajar todavía en toma de decisiones y ese tipo de cosas, está claro, pero de momento le da cosas al Manchester City diferentes. Yo creo que especialmente como revulsivo puede ser muy útil, pero también en este tipo de partidos el Forest presentaba una defensa prácticamente de 5 y con ayudas de los centrocampistas y demás. También me parece súper útil la aportación de un futbolista como el belga. Totalmente. Yo cuando en los últimos días del mercado ocurrió lo de Paquetá, ¿no? Que parecía que necesitaban quizá un media punta, y salió el nombre de Doku, yo pensé que era muy necesario, sobre todo teniendo en cuenta la salida de Cole Palmer hacia el Chelsea, ¿no? Necesitaban un regateador. Y es verdad que en toda Europa demostró en Francia, en Ligue 1, Doku, que otra cosa no tiene, pero regate, desparpajo e intentarlo una y otra vez, ¿no? Un perfil similar quizás a Vinicius. Es verdad que Doku todavía tiene que pulirse mucho más en la toma de decisiones, pero el chaval siempre busca su par, siempre busca desbordar, y eso para una plantilla quizás más controladora o de perfiles como estamos hablando de otro tipo de centrocampistas, necesitaba un extremo. Guardiola siempre ha tenido ese perfil diferente. Hablamos de Mahrez, de Sterling, también lo intentó en su día, fíjate, con nombres muy dispares como el español Nolito, como el Leroy Sané, que por diversas circunstancias pues a lo mejor no cuajaron. Pero ese jugador diferente que dentro de la circulación va a romper tirando un regate, al final es oro puro, y para repliegues máximos como el Nottingham Forest o momentos de salir del banquillo en un partido crucial de Champions, yo creo que Doku al final puede crecer mucho y va a ser un elemento muy, muy importante en este City. Y vamos a cerrar con el derbi del norte de Londres, empate a 2 entre el Arsenal y el Tottenham. Creo que es un partido con muchísimas cosas que destacar. En el Arsenal creo que el primer gol es en propia puerta, se lo dan en propia puerta al Cuti porque me parece que iba fuera el tiro de Saka, el segundo lo marca de penalti. En el Tottenham marca un doblete Heung-min Son, y me apetecía empezar hablando precisamente, Paquillo, de esa sociedad que forman Maddison y Son. Las dos asistencias se las da James Maddison, que ha caído de pie en este Tottenham. Maddison son 2 goles y 4 asistencias en este arranque de temporada, y el coreano Heung-min Son lleva 5 goles en este arranque de campaña. Parece que
Ha revitalizado Maddison también a un Son que estaba un pelín perdido la temporada pasada. Y bueno, que el futbolista internacional inglesa, como te decía antes, ha caído de pie. Está en un gran inicio de temporada, vaya. Sí, había dudas, ¿no? Había dudas también después del contexto que tenía en Leicester, llegar al Tottenham con Postecoglou, tener esa responsabilidad quizás creativa, que le ha cogido muy bien ese palo ofensivo sin Harry Kane, y precisamente Heung-min Son ha encontrado a su nuevo Harry Kane, ¿no? Jugador que lo activa bien al espacio, el jugador que le da ese tiempo para que él tire esa carrera que suele tener el asiático corta que deja atrás a su par, y luego Maddison es que tiene tanto talento, esa visión de juego, porque tiene el campo metido en el cerebro, Bruno, capaz de girarse y encuentra rápidamente a sus compañeros. Luego también tiene mucha capacidad para aguantar la pelota y generar espacios para los demás. Es verdad que ha caído de pie uno de los fichajes de la temporada, sobre todo en Premier, y yo creo que es una auténtica lástima que no haya podido coincidir con Harry Kane. Yo creo que esa sociedad hubiese sido ya el salto cualitativo que necesitaba el Tottenham. Es curioso, ¿no? Creo que es bastante curioso, y si me apura, hasta incluso un poco gracioso, que el año que se marcha Harry Kane por fin le firman a un centrocampista creativo que no tenía los Spurs de probablemente Eriksen o Moussa Dembélé. Sí, y llega un entrenador que entiende lo que necesita esta plantilla y lo explota al máximo, como es Ange Postecoglou, que realmente se está saliendo. Déjame decirte también, Paquillo, que me parece que han fichado realmente muy bien, más allá de Maddison. Udogie se está saliendo en la izquierda. Y por cerrar ya con el Tottenham y luego vamos al Arsenal, me gustaría destacar también la buena pareja de centrales que hacen Cuti Romero y Van de Ven. Fíjate que no, porque salen en la foto de los dos goles del Arsenal, no es el mejor partido de la historia del Cuti, ni mucho menos, pero con Van de Ven firman a un futbolista que es verdad que pagaron, me parece que, ahora no me quiero equivocar, pero creo que son 50 palos, 50 millones de euros, que era una cantidad importante por un central que no era ni siquiera internacional con la absoluta de Países Bajos, que venía de Wolfsburgo, que no es ni siquiera un equipo Champions. Me pareció un fichaje un pelín caro, vamos a decirlo claramente, para un jugador, un central con tan poca experiencia, pero al mismo tiempo tengo que decir que en el inicio de temporada me estaba convenciendo bastante, que le da al equipo cosas que Romero no le puede dar a nivel de salida de balón, que ese ímpetu que tiene Romero, el Cuti también de saltar siempre, pues él lo lee bien y acaba siendo el corrector que le queda en el área al Tottenham en muchas ocasiones. Me parece que hacen una buena pareja de centrales y te leía que Vicarios es casi la guinda del pastel. Es que es un cerrojo interesante ese de Cuti, Romero, Van de Ven de centrales y Vicario en la portería, que son tres aciertos brutales del Tottenham fichando en los últimos años. Sí, lo de Vicario creo que, a ver, la etapa post-Hugo Lloris iba a ser complicada. Estamos hablando de capitán, pieza capital, el francés allí, porque ha salvado mucho los muebles en momentos muy complicados del club, y creo que Vicario está demostrando que está preparado para el salto. Y estoy muy de acuerdo contigo. Udogie, por supuesto, que tuvieron una red de captación muy interesante, un futbolista para equipo grande, y lo está demostrando, encima en un rol diferente al que tenía en Italia, porque esto del lateral interior, teniendo que participar más de la circulación, está aprendiendo mucho con Postecoglou. Y tú lo has definido muy bien, lo de Van de Ven, Romero, es que son súper complementarios. Romero necesitaba un tipo con más tranquilidad, un poquito más de sangre fría, y por supuesto la salida de balón, que Romero, bueno, pues le cuesta un poquito más. También hay que decir de dónde venía el Tottenham, Bruno. Es que Davison Sánchez, Ben Davies, sí. Eric Dyer, que ha tenido años buenos, pero al final desde Albeir el Vertonghen no había ahí. Bueno, un proyecto de futbolista interesante, Van de Ven, que ha caído con un técnico que lo está ayudando mucho a crecer. El crecimiento del Tottenham se vio reflejado en el resultado. Al final empate a 2 contra el que creo que es un candidato. El Tottenham a la larga me parece que lo normal es que no sea candidato al título. El Arsenal dudo mucho que alguien lo baje de la candidatura, a pesar de los 2 puntos perdidos en el día de ayer. Se notó la lesión de Declan Rice, que en la segunda parte fue baja, y entonces Jorginho y no estuvo al mismo nivel, a pesar de que es un gran centrocampista, pero ahora mismo no está en ese nivel. Creo que le leí al compañero Albert Blaya la importancia de Gabriel Jesús, que empezó jugando en la izquierda por las lesiones y demás, jugó de delantero por la izquierda, de extremo zurdo, con Nketiah de referencia y Saka arriba. Y todo lo que le dio Gabriel Jesús a nivel defensivo al Arsenal, la cantidad de robos, de malas salidas de balón del Tottenham por culpa de este futbolista, de Gabriel Jesús, fue impresionante
pero bueno, el que vuelve a decantar la balanza, el que estuvo por encima del resto de sus compañeros fue otra vez Bukayo Saka, marcando el penalti evidentemente, pero siendo un foco de peligro desde ese sector derecho impresionante, ¿eh? Bukayo Saka tiene algo diferente al resto, creo que no necesita que le acompañe el colectivo, de hecho ha pasado etapas diferentes hasta que estamos viendo este Arsenal y siempre ha destacado y jugando en varios roles, y es verdad que ahora está disfrutando de este Arsenal que parece que pelea por títulos y está en un escalón superior al de hace 3 o 4 años, pero es un futbolista totalmente distinto, el crack determinante. Yo creo que él junto con Odegaard son los dos futbolistas sobre los que se tiene que construir, a pesar de la cantidad infinita de talento y de buenos jugadores que tiene este Arsenal. Pero es verdad que en días más complicados el Tottenham empezó muy bien. Al final ese pie izquierdo de Saka determina la balanza. Y con respecto a Gabriel Jesús, Bruno, creo que algún día tendremos que hablar de si hay un futbolista, un 9, vamos a definirlo como 9, yo creo que no es realmente un 9 al uso, tan completo, porque es verdad que en defensa el tipo fue el que mejor presionó. El Arsenal presionó, vamos a decirlo claro, bastante regular este partido. Pero es que luego, tipo un 9 que se asocia muy bien fuera del área, un 9 que ganó una Copa América con Brasil jugando en banda derecha, te juega en banda izquierda bien, tiene regate, tiene llegada, tiene gol, salida por ambos perfiles. Me parece que quizás no se ha valorado tanto la figura de Gabriel Jesús los últimos años como se debería. Estamos totalmente de acuerdo. Preguntas de los oyentes, ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o bien en los comentarios de iVoox. Bruno Bouza García dice: hola cracks, ¿cómo veis esta temporada el Newcastle? ¿Cuál creéis que va a ser su papel en la Premier y en la Champions? Dice, este mensaje lo dejó justo antes del 0-8, pero dice, tal vez poca profundidad de plantilla para una temporada tan exigente. Pues a ver, Paquillo, no sé lo que piensas tú. Yo creo que en el 0-8 hay que poner en la ecuación un partido horrible del Sheffield United. Marcaron 8 jugadores distintos, 8 goleadores diferentes en esa goleada. Por ejemplo, Trippier estuvo muy bien, que dio 3 asistencias. Pero bueno, a mí me parece que es un buen equipo, pero estoy bastante de acuerdo. Creo que hay algunas piezas que en líneas generales bajan bastante el nivel si tenemos en cuenta que tiene que tener, que va a jugar 4 competiciones, entre Copa de la Liga, Premier, Champions y FA Cup. En alguna zona del campo se me queda un poquito corto el equipo, a pesar de que no han firmado grandes estrellas y sí que han firmado más, Paquillo, pues con la intención de llenar esos huecos en la plantilla. Es que si probablemente analizamos el mercado al detalle, Bruno, más allá de Lewis Hall, que yo creo que puede ser que acabe entrando por Van, y Tonali, que es titularísimo, el resto que han firmado, fíjate, Harvey Barnes no es titular, Livramento no es titular, faltan cosas. Yo creo que falta un centrocampista más, faltó quizá algo más en ataque, un suplente de Almirón, alguien que pueda entrar en esa banda. Y es verdad que el inicio de temporada, bueno, pues ha bajado mucho el nivel con respecto al curso pasado. Que quizás fue un poquito real, bueno, quizás fue un curso que todo salió redondo, ¿no? Yo creo que van a sufrir, yo creo que va a ser complicado repetir lo del año pasado y que muy probablemente con los cautos que están siendo en cuanto a proyectos, sin grandes inversiones, en enero a lo mejor fichan un par de piezas. Ismael Muñoz dice: me gustó mucho la perlita sobre el Manchester United del último programa. Dice, soy seguidor desde la época de Beckham and Company y es cierto que este club tiene una magia especial para muchos. ¿Creéis que volverán a dar con la tecla y volverán a triunfar también en lo deportivo a corto o medio plazo? Dice, herramientas, y entre paréntesis técnico, jugadores, dinero, creo que tienen de sobra. Un saludo, cracks. Pues bueno, es que es un club en el que a mí me cuesta explicar muchas cosas. O sea, yo creo que no se ha fichado tan desastrosamente mal como ahora, por ejemplo, está pareciendo. Es decir, en su día, a mí el fichaje de Jadon Sancho me parecía, vale, sí, un poco caro, pero un buen fichaje. 85 millones por un extremo que se estaba saliendo en la Bundesliga, que se estaba saliendo en el Dortmund. Anthony había firmado una Champions en el Ajax y también jugando a gran nivel, evidentemente, en Liga Neerlandesa. Pues sí, 100 millones es un poco caro, pero me pareció un fichaje interesante. Højlund,
es un delantero centro que tiene cositas fuera del área para alimentar a todos estos llegadores. A ver, el fichaje de Mount me llamó un poco la atención porque tampoco lo entendía demasiado, pero Casemiro es un competidor nato, Eriksen les dio buen rendimiento desde el principio. Bueno, hay que poner ahí en duda algún fichaje en la defensa, pero yo creo que no ha fichado tan rematadamente mal como si está siendo incapaz de resolver problemas, vamos a decir, de vestuario / personales de los jugadores. Hablo de lo que pasó con Greenwood, que era un proyectazo de jugador. Hablo de lo que pasó o ha pasado ahora más recientemente con Antony, que también es un jugador muy interesante. Hablo de los problemas de disciplina de Jadon Sancho. Es que creo, Paquillo, que hablar de fútbol está muy bien y de malas decisiones y todo lo que queramos, pero es que le han pasado 3 cosas al Manchester United que no sé hasta qué punto estaba en sus manos poder resolver. Y con esos 3 jugadores en disciplina de primer equipo ya y jugando a buen nivel, es que estamos hablando, Paquillo, de multiplicar las opciones del Manchester United para competir por todo, para mí, de manera exponencial. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, y como el oyente que nos ha hecho la pregunta dice que lo sigue desde la época de Beckham, voy a hacer un poquito más de retrospectiva, porque yo creo que es muy difícil explicar lo que le sucede a Manchester United. Creo que le suceden cosas, si todo lo que pueda suceder mal le va a suceder. Me explico, tú has hecho una radiografía muy buena de lo que han fichado estos últimos años, pero yéndote un poquito más atrás, yo creo que, por ejemplo, no es normal que en su día, cuando ficharon a Eric Bailly del Villarreal o Lindelof, 2 proyectos del Benfica, 2 proyectos de centrales jóvenes que apuntaban muy alto, que los querían media Europa, llegaron allí. La involución introspectiva de ellos es que ha sido brutal. El caso, por ejemplo, de la época de Mourinho de Mkhitaryan. Fíjate cómo está el armenio después en el Arsenal y posteriormente en el Inter. No sé, son casos que yo, verdad que creo que el mercado no se puede achacar todas las dilaciones deportivas que ha habido, porque creo que han ido a por jugadores muy interesantes. Más allá de lo que tú comentabas, Jadon Sancho, antes de la aparición de Haaland, era el elegido junto con Mbappé, era el futbolista que todo el mundo quería porque iba a darte un salto en el proyecto para una década. Es muy difícil de explicar, han pasado todo tipo de entrenadores de diferentes índoles, David Moyes, Mourinho, Solskjaer, Ten Hag, Rangnick, y que no sé lo que sucede en ese club, pero desde luego, desde que se puede ir Alex Ferguson, parece que esa aura que había de especial se va diluyendo, y me cuesta trabajo pensar en que puedan, a medio o corto plazo, que sea la pregunta, volver a levantar una Champions League o un título de Premier. Es todo bastante complicado de explicar. Yo, dicho lo cual, creo que van a ir mejorando. Ganaron 0-1 en el campo del Burnley con un golazo de Bruno Fernández, pero en muchos momentos fueron superados por el equipo de Kompany, especialmente en la primera parte. Luego en la segunda sufrieron un poquito menos, pero bueno, haciendo cambios defensivos al final. Ten Hag, que no es la mejor imagen del mundo para un United que además venía de 2 muy malos resultados ante el Brighton la semana anterior en Old Trafford, también en Champions contra el Bayern de Múnich, pero bueno, al menos 3 puntos que le dan oxígeno, le dan aire a Ten Hag y a su proyecto. Hay otra pregunta en iVoox también. Andoni 1993 dice una pregunta un poco complicada: ¿qué porteros de grandes ligas van a ser importantes en la Copa África? Muchas gracias por vuestro contenido. Pues hay que decir, lo primero de todo, que los porteros, los mejores porteros de África, que son Bunu o Bono, como se quiera decir, y Eduard Mendy, están los 2 en la Liga de Arabia Saudí. Es curioso, pero es así. Pero bueno, hay mucho jugador africano en la Liga de Arabia Saudí, que de un nivel, no vamos a decir mega top, pero bueno, más allá de Sané, Mendy, que sí que son mega top, hay varios jugadores africanos en esa liga. Eso es lo primero. Y es que luego, pues, a ver, el portero de Guinea está siendo Ibrahim Koné, que está jugando en Polonia, en el Hibernians Paola. El portero de Costa de Marfil es Yahia Fofana, que está jugando sí en el Angers. Este es de los pocos, por no decir el único, que está en una liga del top 5 de los que a priori van a ser titulares en la Copa de África. El portero en Nigeria está siendo Francis Usojo, que estuvo en España, estuvo en el Depor, la gente de Coruña le recordará, no sé si en algún otro equipo en España. Ahora está en Omonia Nicosia, en Chipre. El portero de Argelia está siendo Antoni Luis Mandrea, que está jugando en el Caen de segunda categoría de
de Francia y, por ejemplo, Burkina Faso tiene a Hervé Kofi de portero que está en el Charleroi. Así que la pregunta sí que era jodida, con perdón, Andoni, pero es que porque no tiene respuesta, básicamente. Hay muy pocos porteros de ligas importantes que vayan a ser importantes en esta próxima Copa de África, a priori, haciendo un repaso a los jugadores que fueron titulares, más o menos, y las convocatorias de los equipos más importantes de África en el último parón de selecciones. Y déjame leer el último comentario. Mira, Paquillo, me dice Vito Corleone, dice: buenas, Bruno, eres un crack y todos tus colaboradores, pero una sola pega, con total humildad. Hay una cosa que no me gusta de ti, y es cuando dices el bueno de, por entre comillas, el bueno de. Creo que te pones un poco pesadete. Es una simple opinión. Un gran abrazo. Pues voy a decir que tiene toda la razón el bueno de Vito. No, es broma, que tiene toda la razón Vito Corleone, porque es una frase que utilizo muchas veces cuando estoy pensando en otras cosas. En un programa de radio estás pensando en el siguiente contenido, estás pensando en que el siguiente protagonista esté pinchado. Para hacer tiempo, mentalmente, acabo diciendo el bueno de, cuando podría decir simplemente Fede Valverde. Pues en vez de decir Fede Valverde, cuando quiero ganar un poquito de tiempo mentalmente, digo el bueno de Fede Valverde. Y me vienen bien estos comentarios para intentar dejar de hacerlo, la verdad. Así que me pongo manos a la obra, Vito, y espero, pues eso, que te haya gustado, al menos que lo hayamos leído, que haya reconocido mi error, porque además lo reconozco 100% abiertamente y, bueno, al menos la voluntad de enmienda la tenemos. Paquillo, hay que ser transparente con la audiencia del programa, si no, vamos mal. Siempre hay que, y aparte que ese tipo de comentarios son los que ayudan a mejorar. Yo tampoco creo que el bueno de Bruno Alemán lo diga tantas veces, pero bueno, a ver, ahí está, lo debemos a la audiencia. Si nuestro amigo Vito dice que tienes que corregir eso, de aquí lanzo que diga que cree que tengo que corregir yo y así vamos aprendiendo todo, Bruno. Es verdad que aquello de el elogio debilita y la crítica enriquece y te pone las pilas, me parece un poco una mierda, lo digo sinceramente. Me parece que si hay, te tienen que elogiar alguna vez, pues está bien que lo hagan. Cuando haces las cosas bien está bien saberlo, porque si no ni siquiera lo sabes cuando lo haces bien. Pero que te critiquen de manera constructiva las cosas que no haces bien, sí que es verdad que me parece importante que vayan saliendo estas cosas para ayudarnos a todos a mejorar. Paquillo, tú no tienes nada que mejorar. La semana que viene más. Un abrazo y hasta el lunes que viene. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Play Fútbol. Había ganas de seguir con una de las secciones estrella de esta temporada. A la gente, a tenor, a raíz de los comentarios, tanto en Twitter, en @playfutbol, como en los comentarios de iVoox, le moló mucho nuestra sección de Mejor 11 Sub-21 de cada uno de los meses, y lo hacemos cada último lunes de mes. Saludo a mi compañero de Noticias de Guipúzcoa, Marco Rodrigo Azcue. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Pues contento de que tenga aceptación la sección. La verdad es que la estoy disfrutando mucho, pero también me está consumiendo, ¿eh? Claro. Sí. Es difícil hacerla y durante todo el mes estás buscando y rebuscando e investigando futbolistas que cumplan con el requisito de edad. Recordemos, nacidos a partir del 1 de enero de 2002 y que se puedan meter. Yo creo que el resultado del primer mes fue bueno y yo creo que el de este segundo también tiene buena pinta. La verdad es que el equipo sería competitivo si pudiéramos juntarlo, cosa que me parece que no va a ocurrir en la realidad. Enseguida vamos con los 11 nombres, con ese 1-4-2-3-1 que ha preparado Marco Rodrigo Azcue, con alguna recomendación mía, pero vamos, total libertad, como si fuera un media punta que baja a recibir, que hace un poco lo que quiera en el campo, aquí el bueno de Marco. Pero vamos, están bastante representadas la mayoría, al menos, de confederaciones, y bueno, has tenido en cuenta no solo partidos de ligas, también ya primeras jornadas europeas y también el parón de selecciones. Sí, todo lo que comentas, Bruno, y también con la intención de dar cabida, digamos, que a todas las confederaciones, ¿no? O a las máximas posibles, con el condicionante también de lo que hablábamos en el primer episodio, ¿no? Que hay futbolistas muy mainstream, como puede ser un Florian Wirtz, un Jude Bellingham,
Pedri, Gavi, que por el requisito de la que mencionaba antes tendrían cabida en el 11, pero bueno, el espíritu de la sección es descubrir nuevos futbolistas, ir hablando de jugadores que se están haciendo un hueco ya en el primer nivel del panorama internacional y bueno, aunando un poco distintas circunstancias de jugadores conocidos, otros digamos que responden más a triples que nos echamos, ¿no? Pues vamos formando el 11 y en este caso, como bien has dicho, hemos apostado por un 1-4-2-3-1, principalmente porque he querido hacer una línea de 3 mediapuntas en homenaje a los niños del parón de selecciones. Luego llegaremos a esa parcela del campo, pero vamos a empezar por la portería, ¿no? Enseguida los explicamos, los que son los niños del parón, pero empezamos en Francia con el portero del Toulouse, Marco. Sí, bueno, se llama Guillaume Restés, es de 2005, y si bien durante todo el año vamos a ir hablando de jugadores que están empezando, que bueno, sobre los que podemos albergar ciertas dudas, yo creo que lo de este chico es algo muy bestia y que va a ir para arriba pero que muy rápido. Es de una cantera, repito, la del Toulouse, que tiene una tradición increíble con futbolistas de todas las parcelas del campo. Estamos hablando de la factoría de la que ha salido Barthez, hay futbolistas como Todibo, Capoue, Ben Yedder, Adli de Bayer Leverkusen. Bueno, se trabaja muy bien allí. Es un chaval de 1,86, zurdo de pie, buena salida, porque yo creo que de balón, porque hoy en día no se concibe que salga un portero de una cantera sin dominar esa faceta del juego. Y bueno, y sobre todo está parando mucho. En el 0-0 que desencadena la tormenta en el OM, en el Stade de Velodrome, hace 3-4 intervenciones de mucho mérito. También en el debut en Liga en la primera jornada contra el Nantes, que gana el 1-2, y durante este parón internacional ha debutado con la sub-21 de Thierry Henry, sí. Teniendo todavía futbolistas 3 generaciones mayores en el equipo, ¿no? Un proyecto, repito, muy bestia. De los nombres que vamos a poner hoy encima de la mesa, yo este es de los que más convencido estoy que rápido va a estar en un equipo top. Para el lateral derecho nos vamos a las islas, en este caso a la Premier, aunque el jugador es escocés, Marco. Eso es. Aaron Hickey del Brentford de 2002, el eterno asterisco, ¿no? De las defensas de 5 y las defensas de 4. Ya sabes, Bruno, que hoy en día en el fútbol moderno se está estilando mucho de nuevo el sistema de 3 centrales y carrileros, y a esos carrileros tan específicos, como los que puede tener, por ejemplo, un Inter de Milán, un Tottenham, pues siempre existe ese asterisco de cómo rendirían en una defensa de 4. Bueno, nosotros vamos a ser atrevidos, vamos a poner a Hickey en nuestra saga de 4, un jugador muy potente, mide 1,85, es ambidiestro, puede jugar en ambas bandas. De hecho, fue fichado del Bolonia y con Sinisa Mihailovic jugaba más en banda izquierda que en derecha. Tiene mucha potencia y mucha facilidad para incorporarse al ataque, pero tampoco es que lo suela traducir en grandes cifras. Pero yo creo que la impresión que da en los partidos, últimamente en este Brentford, es la de un jugador súper productivo en lo ofensivo, y atrás, bueno, quizás le falten algunos conceptos, pero también es ganador de duelos, es fuerte y bueno, un jugador bastante completo. Vamos a la posición de central por la derecha, seguramente uno de los nombres más consolidados de los que has introducido en el 11, Giorgio Scalvini, Marco. Sí, Giorgio Scalvini, de 2003, Atalanta, fue titular a las órdenes de Spalletti en el Italia-Ucrania tan importante de hace 15 días en San Siro. Y además formando pareja con Bastoni, ¿no? Lo cual puede ser una especie de contraste respecto a lo que han dicho siempre los estereotipos de los defensas italianos, ¿no? Esa pareja me mola mucho, Scalvini-Bastoni, como la que puede terminar también dibujándose en Portugal con un Antonio Silva-Gonzalo Ignacio, ¿no? Las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, uno de ellos es uno de sus exponentes es este futbolista, ¿no? Giorgio Scalvini, 1,94, muy coherente para el juego de Gasperini en la Atalanta, tiene mucha facilidad para incrustarse, por ejemplo, de pivote y crear superioridades en el centro del campo, también para pedir pegado a la cálida salida al juego. Y bueno, repito,
papel importante en esa Italia, debutó con la Churra en noviembre del año pasado, pero bueno, desde entonces ha ido bajando también a la sub-21, jugó el europeo de este pasado verano y ahora ya ha asentado en su club y en la selección italiana. Yo creo que más que una promesa, prácticamente una realidad. Me gusta que te has ido no solo a Conmebol, sino incluso a CONCACAF, a nivel de clubes a CONCACAF, para elegir, en este caso, al central por la izquierda. Sí, nos vamos a Chivas de Guadalajara, a hablar de Jesús Orozco Chiquete, que por lo visto en México es como le llaman, Chiquete. Bueno, el triple al que aludía en la introducción es este. Nos vamos a tirar este triple con este futbolista que todavía está jugando en una liga que es potente, pero que bueno, comparada con la del resto de integrantes del 11 quizás se queda un poco corta. Pero bueno, es un central zurdo de 1,89, muy fuerte, te puede jugar de central izquierdo en defensa de 3, te puede jugar de lateral izquierdo en defensa de 4, también de central en defensa de 4. Tiene muy buena salida de balón porque su pasado en la cantera del equipo de Guadalajara es como extremo, incluso como delantero. Y en este nuevo ciclo que se ha abierto en la selección con Jaime Lozano de entrenador, de técnico, de seleccionador, pues ha sido llamado, aunque no llegó a debutar en los 2 amistosos de México este septiembre. Bueno, tiene que todavía crecer mucho. Además, esos centrales mexicanos que aterrizan en Europa, pues bueno, hay casos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, el de los futbolistas que han aterrizado últimamente, se me ocurre Omar Montes de la Almería ahora. Bueno, si no han hecho ese paso intermedio por ejemplo, por la liga neerlandesa, que suele ser bastante habitual, le suele costar, suele ser un contraste bastante fuerte. Vamos a ver cómo gestiona este chico su carrera. He leído que ya ha tenido alguna opción de venir a Europa. Vamos a ver qué puerta de entrada escoge, porque puede ser importante, ¿no? Yo creo que un paso intermedio antes de rolarse en una liga fuerte sería lo más recomendable para él. De momento apuntamos el nombre, Orozco Chiquete, de Chivas, 2002, ya veterano para lo que es nuestro 11, pero bueno, en la agenda lo tenemos y vamos a ver cómo progresa su carrera. Creo que queriendo decir César Montes, has dicho Omar Montes, que es otro, me parece que Omar Montes sí. Es otro que también lo hace bastante bien en lo suyo, hay que decirlo. Vamos al lateral izquierdo. Sí, es bastante buena la que has soltado. Lateral izquierdo, Milos Kerkez, el nuevo lateral izquierdo para Iraola. Sí, aquí no nos vamos a confundir con ningún nombre extraño. Sí. Milos Kerkez, una trayectoria bastante extraña, eso sí. Cantera del Rapid, luego estuvo en la cantera de varios clubes de su país, húngaros, luego recaló en la cantera del Milan y llegó a jugar una Youth League, yo sí que le recordaba, y en enero de 2022 el AZ Alkmaar se decide a incorporarle. Bueno, termina rompiendo en el club neerlandés y este último verano le ha fichado el Bournemouth de Andoni Iraola por 18 millones de euros. Es titularísimo con su selección húngara, que apunta claramente a la Eurocopa de Alemania. Bueno, diría que un lateral muy Iraola, ¿no? Muy profundo, tanto por dentro como por carril central. Te estira muchísimo al equipo y bueno, es inevitable el paralelismo, ¿no? Puede tener ciertas similitudes con Fran García, que también jugó con el Rayo de Andoni, ¿no? Otra realidad, yo creo que su carrera va para arriba y tiene visos de recalar en un equipo mejor que el Bournemouth en Premier League, aunque paso a paso. De momento está molando mucho, tanto Kerkez como el Bournemouth de Iraola no están acompañando del todo los resultados en forma de victorias, pero es un equipo al que siempre miro porque me gusta mucho la propuesta de Iraola. Pasamos al doble pivote. A mí me encantó el partido que hizo en Lisboa el primer integrante del doble pivote, Lucas Gurna-Duat. Marco. Vamos con nuestra dosis mensual de Salzburgo, correcto, ¿no? Sí. Porque es que es muy difícil no meter a gente de ese equipo con la media de edad que tienen. En este caso, Lucas Gurna-Duat, que es un pivote francés, juega en el vértice bajo del rombo austriaco. Es de 2003 y es de la cantera de Saint-Étienne. Llegó a jugar con el primer equipo francés hasta que descendió y aquel mismo verano, el de 2022, el Salzburgo paga 13 kilos por él. En un principio le pusieron a jugar en el Liefering, que es su filial, su equipo de segunda austriaca, pero duró allí tres telediarios. Enseguida empezó a jugar con el primer equipo. La pasada temporada lo hizo muy bien. Fue uno de esos integrantes de la generación francesa de 2003 que
digamos, renunciaron o sus clubes no les dejaron jugar el Mundial Sub-20 de Argentina, si no estaba llamado a disputarlo. Y bueno, esta temporada parece que ha ganado aún más galones, ¿no?, dentro del equipo. Un futbolista de 1,85 que responde a los estereotipos del jugador de raza negra, fuerte, físico, que juega en esa zona. Buen trato de balón, y yo sí que subrayaría que tiene una cualidad que tampoco se estila tanto en los jugadores de este perfil, que es que tiene muy buen desplazamiento en largo de balón. Es capaz de ponerte balones en banda de 50, 60 metros al más puro estilo Xabi Alonso, ¿no? Bueno, para sorpresa de nadie, yo creo que este chico terminará en el Leipzig este verano o el siguiente, y bueno, de momento vamos a disfrutarle con el Salzburgo. Se me escapa si no jugara este martes, Bruno, permíteme la cuñita, sí. un partido muy molón en Copa Austriaca, 16avos de final, fíjate, ¿eh? Madre mía. Austria de Salzburgo, Red Bull Salzburgo. Es un derbi con connotaciones bastante heavies, porque juega el Salzburgo Red Bull contra el club que se refundó por parte de los aficionados de la ciudad cuando la entidad fue comprada por la compañía de bebida energética, ¿no? Tiene un trasfondo ahí curioso el partido, y no sé qué va a pasar el martes en Salzburgo. Mola. No para de generar buenos centrocampistas en los últimos años Argentina como país, ya consolidados Enzo Fernández, McAllister, pues evidentemente Ezequiel Palacios. Hay muchos casos de muy buenos centrocampistas. Vienen otros por detrás con buena pinta. El caso de Fede Redondo, el hijo del exjugador de Madrid y Tenerife. Pero nos vamos hasta Racing Club de Avellaneda para el siguiente integrante de este 11, Marco. Sí, se llama Juan Ignacio Zardoni. Es de Racing, es de 2002. Le ficharon de Unión de Santa Fe. Ha tenido una explosión relativamente tardía, porque estamos hablando de futbolistas muy jóvenes. Y bueno, me vienen al pelo todos esos nombres que has citado, Bruno, porque es que yo creo que en Argentina está sucediendo algo digno de mención, ¿no? Hablamos de un fútbol en el que tradicionalmente se habían separado mucho las figuras del 5 y del 10, que ellos le llaman, ¿no? El volante de contención, el 5, y el trecuartista italiano, el 10, un mediapunta al uso. Y bueno, en la figura de todos esos futbolistas que has citado, yo creo que confluyen a ambas demarcaciones, ambas posiciones, ¿no? Jugadores ya más todoterreno, más box to box, que abarcan mucho más campo, y Nardoni es uno de ellos. Gago le suele situar tanto de pivote como de centrocampista de segunda altura, y bueno, tengo que decir que a la hora de incluir en el 11 he hecho un pelín de trampa, porque la última alineación la dimos a 26 de agosto, creo que era, y estoy incluyendo a Nardoni principalmente por un partidazo que hizo contra Boca el 31 de agosto, en los cuartos de final de Libertadores. Me encantó, ha seguido teniendo protagonismo ahora en la Copa Argentina, que se está jugando, y bueno, yo le veo en trayectoria ascendente. Siempre es difícil hablar del paso, de cruzar el charco, de dónde podría recalar. Creo que todavía tiene que confirmarse, porque su trayectoria en Racing todavía es relativamente corta. Pero bueno, le ponemos la lupa encima porque puede tener una progresión interesante. Juan Ignacio Nardoni, de Racing, 2002, pivote. Mola. Vamos con lo que has denominado los hijos del parón de selecciones. Son 3 jugadores en la media punta, que es el momento más caliente de esta sección, Marco. Bueno, empezamos por lo fácil. Vamos por Lamine Yamal, poco nuevo vamos a decir. Le metemos en banda derecha. La verdad es que cuando debuta con 15 años con el Barça y se habla de su precocidad y del debut con selección con 16 años, bueno, pues sí, lo escuchas y dices, sí, qué joven. Te das realmente cuenta de lo joven que es cuando estás preparando la sección, ves futbolistas de 2003, 2002, 2004 a lo sumo, a los que les está costando tanto asomar la cabeza, ¿no? Y resulta que Lamine Yamal es de 2007. Bueno, repito, poco nuevo que aportar respecto a Lamine. Todos los oyentes le conocen muy bien, y subrayar simplemente que ahora mismo es una realidad. Se habla mucho de cuidar a estos futbolistas, de administrarlos, de dosificarlos, pero es que ahora mismo es capaz de hacer unas cosas que muy pocos jugadores en el mundo pueden hacer sobre un campo, ¿no? Y el momento es el que es, y también muchas veces hay que aprovecharlo. Y el futbolista está, y hay que ponerlo sobre el verde, no hay más.
En el siguiente futbolista nos paramos, pero es que tiene prácticamente la misma edad, Marcos, son del mismo año de nacimiento al menos. Se llevan meses. A este también le conocían muchos oyentes de Play Fútbol, seguro. Se llama Kendry Páez, de Ecuador, Independiente del Valle, comprometido ya con el Chelsea, aunque no irá para Inglaterra hasta que no tenga los 18 años. Y bueno, un media punta jugón. Ha despuntado en el Sudamericano Sub-20 que se jugó en febrero, en el Mundial Sub-20 también, y ha tenido una aparición estelar en el último parón contra Uruguay, siendo clave en la victoria de los ecuatorianos en su camino hacia el Mundial 2006. Kendry Páez, Independiente del Valle, 2007, media punta. Además dando una de la asistencia del segundo gol, la asistencia del gol que le daban los 3 puntos en este caso a la selección de Félix Sánchez Bas. El extremo izquierdo, un jugador que nos gusta mucho, del que ya hablamos un poquito la semana pasada, nos vamos a Bélgica, al Brujas, Antonio Nusa. Eso es, acaba de explotar, extremo izquierdo noruego de 2005. El año pasado jugó 26 partidos y produjo 2 goles. Este año ha jugado 5 y ha producido 4, y con la selección otros 4. Titular en este último parón con la selección de Solbakken, sentando precisamente al Solbakken futbolista, extremo izquierdo, y dando una asistencia marca de la casa a Haaland, el típico extremo habilidoso que parece que no juega con botas sino con patines, que se desliza sobre el campo, diestro, parte de banda izquierda, pero también tiene la capacidad de ganar línea de fondo y poner centros con la zurda. Así precisamente le sirve un gol a Haaland. Ahora mismo es suplente en el Brujas, pero bueno, no tardará en romper hacia la titularidad porque tiene muy buena pinta este futbolista. En Noruega hablan maravillas, dicen que es el jugador que necesitaba Haaland también en la selección noruega para acabar de asentar ese dominio que se espera tenga la selección noruega. Y cerramos con otro jugador que también, como decías antes, Marco, conocerá bastante parte, o por no decir todos, los oyentes de Play Fútbol. Sí, le podemos meter en el saco de los Bird, Bellingham y demás, que a los que conoce todo el mundo y que, bueno, por edad tienen cabida. Xavi Simons del Leipzig, 2003, ha jugado 6 partidos hasta la fecha, ha producido 7 goles, 3 marcados por él, 4 asistencias. Bueno, el año pasado se salió en el PSV Eindhoven, le recompró el PSG por 4 kilos y lo ha cedido ahora a Leipzig. Yo creo que no le vendría mal a Luis Enrique tenerlo ahora mismo en plantilla, pero bueno, dicho lo cual, vamos a disfrutar de él porque yo lo veo en un contexto muy adecuado, en el vértice superior derecho de esa especie de cuadrado del equipo alemán, sirviendo balones a Openda, a Poulsen, que está jugando últimamente. Bueno, en un entorno muy coherente para él, está explotando todas sus virtudes. La verdad es que ese futbolista ahora mismo, el techo, yo no se lo veo, y eso que ya está ubicado en una posición muy alta él, en cuanto a nivel. Totalmente. Pero bueno, una realidad, y le ponemos de falso 9, hay que decirlo. Hemos hecho un pelín trampa, pero le ponemos ahí de falso 9, cayendo al centro del campo y asociándose con sus compañeros. Yo le he visto en Youth League con el PSG jugando de falso 9, así que yo creo que es una trampa como mínimo aceptable. Vamos a dejarlo ahí. Contra el Sevilla, no me quiero equivocar, pero creo que fue en la eliminatoria contra el Sevilla, jugó al menos ese partido Xavi Simons de falso 9. Marco, la semana que viene más, porque tendremos sección de Europa League, pero cerramos aquí la sección estrella del 11 ideal del mes de septiembre. Un abrazo y hasta el lunes que viene. Un abrazo, Bruno. No sé si hablaremos de Omar Montes, pero de algún futbolista interesante seguro que hablamos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Recta final ya del programa, lo vamos a despedir como siempre con Adrià Soldevila y sus pildoritas. Esta semana la aprovecha para hablar de uno de los equipos que más ha llamado la atención en esta primera semana de fútbol de competición europea. Hola Adri, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bueno, yo ya ves que tengo la voz un poco nasal, que estoy un poco resfriado, pero bueno, vamos a hacerlo igualmente. Te quería hablar esta semana de un equipo que está muy de moda, que se ha hablado mucho de él, que es el Zrinjski de Mostar, que le remontó un 0-3 al AZ en la primera jornada de la fase de grupos de la Conference, y que claro, se ha hablado mucho, no solo por la remontada, sino por todo lo que conlleva, ¿no? Que es el primer equipo bosnio en conseguir una victoria en una competición europea, en la fase de grupos de una competición europea. De hecho, es que el Zrinjski tiene una historia muy peculiar y muy bonita. Se fundó en 1905, es
el club más antiguo de Bosnia y Herzegovina, pero fue fundado por croatas. De hecho, el nombre de Zrinjski viene de la casa Zrinjski, que es una familia noble croata y evidentemente pues tiene mucho simbolismo croata este equipo, que juega en Bosnia y que fue fundado en Bosnia. Durante la Segunda Guerra Mundial, por eso, del 41 al 44 jugó la Liga Croata, lo que significó prácticamente pues un delito para la Yugoslavia de Tito, que una vez conformó su nueva república pues prohibió los símbolos nacionalistas croatas y el Zrinjski desapareció durante casi 50 años hasta la independencia de Bosnia. Ya sabes que en España, por ejemplo, se cambiaron los nombres de algunos clubes que no estaban españolizados y se españolizaron durante el franquismo, durante la dictadura franquista. Pues en el caso de Yugoslavia, los equipos con símbolos o que simbolizaban algo que no le gustaba al gobierno Tito, pues desaparecieron y el Zrinjski fue uno de ellos. Entonces, en el 1992, cuando se independició Bosnia de Yugoslavia, pues se volvió a fundar el Zrinjski y volvió a competir en Bosnia. Y ahora no es solamente el primer equipo que consigue una victoria en la fase de grupos de la Conference, sino que ya fue el primer equipo que se clasificó para una fase de grupos de una competición europea. Y se da una curiosidad, que es que en la temporada 2003-2004 tuvo en sus filas a un joven centrocampista croata de 18 años, cedido por el Dinamo de Zagreb, que creo que hoy no es considerado un mal jugador. No sé si sabes de quién hablo. Bueno, pues es Luka Modric. Luka Modric estuvo ahí con 18 años, cedido por el Dinamo de Zagreb, y a ver dónde ha llegado. Bueno, esta es la historia del Zrinjski de Mostar, un equipo que sigue firmando páginas de una historia muy peculiar y muy bonita. Gracias. Vale, nos vemos la semana que viene, Bruno. Un abrazo. Ahora sí que me adelantaba, gracias a Adrià Soldevila. Historia curiosa la del Zrinjski. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes que viene con toda la previa de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions y mucho más. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.